Magos Herrera, cantante, productora y compositora mexicana de jazz. Bienvenida aquí a tu espacio de arte, cultura y sociedad. Hola Roberto, mucho gusto de saludarte en vísperas de esta visita pronta a Monterrey. Yo creo que mucha gente se pregunta, antes que nada, ¿quién es Magos Herrera? Platícanos un poquito de ti, desde tu infancia hasta cómo llegaste a ser en lo que te has convertido en estos momentos, una gran cantante y una gran compositora de jazz. Gracias, Roberto. Pues mira, de manera, digo, porque son muchos años, pero de manera muy concreta, pues eso, yo decidí dedicarme a la música hace ya 3 décadas. El próximo año cumplo 25 años desde mi primer lanzamiento discográfico, que ya habrá fiesta y te lo haré saber. Pero bueno, básicamente yo comencé a cantar te digo, a estudiar en Los Ángeles música y me cautivó el jazz. Mi maestra de voz era una jazzista, Kevin Leto, que era parte del coro de Sergio Méndez. Entonces fue como una gran invitación a entender la música desde ese espacio, es decir, que puede ser una cantante entrenada como una cantante de jazz, pero que puede ser es un género que es muy incluyente, ¿no? Y bueno, yo incluyo hay una gran influencia de la música latinoamericana, de cámara. Entonces es un género que es muy abierto, me identifiqué con esa abertura del género y también con la idea de usar la voz como un instrumento, pero más allá de todo eso, pues contar historias. Entonces, a lo largo de todo este tiempo, Roberto, pues digo, desde la escuela hasta ya la vida profesional en México, después me mudé a Nueva York, muchos discos, muchas giras, muchos conciertos. Poco a poco, pues ha ido, digamos, creciendo y floreciendo esta idea como representante del jazz mexicano. No me gustan mucho los géneros, la verdad, o decir un género en específico, pero digo, me gusta contar historias, digamos así. Y hoy en día pues tengo la gran fortuna de poder pues compartir mi música alrededor del mundo y de siempre regresar a mi país, que la verdad es que es una de las cosas que más me gusta, regresar a mi país y compartir la música con mi gente, ¿no? Con mi tierra. De mi madre llorona y el primero que te di, el último de mi madre. Pero algo que ya lo dijiste ahorita, pero a lo mejor para entenderlo un poco mejor o de manera más puntual, ¿por qué el jazz? ¿Por qué seleccionar el jazz, ese género musical muchas veces incomprendido por mucha gente, ¿no? Difícil de entender, difícil de comunicar, inclusive en ocasiones. Primero porque es un lenguaje que es muy incluyente, es decir, hoy en día en lo que se ha convertido el jazz, digo, también el jazz tiene su propia historia de evolución, ¿no? Hoy en día, digamos, hay artistas de todo el mundo que usan eso como punto de partida, y cuando digo punto de partida es un cierto tipo de texturas, un cierto tipo de músicos, un cierto tipo de armonía, un Claro. cierto de cómo aproximas la voz, ¿no? Como el tipo de fraseo que usas, la improvisación. O sea, tiene ciertas características, pero hoy en día músicos de todo el mundo han incorporado sus propias raíces en este lenguaje. Entonces, hoy en día el jazz es una cosa mucho más abierta, mucho más expansiva, mucho más global. Y ese es el caso de lo que yo hago. Por eso me gusta, porque tiene cierta sofisticación armónica, que creo que es lo que más me gusta, rítmica, pero además, pues yo como latinoamericana, pues puedo incluir toda esa gran influencia que tengo como latinoamericana dentro de este lenguaje. Y yo no diría, o sea, porque dentro del el jazz es muy vasto, es un gran árbol, ¿no? Y hay cosas desde súper complejas y avant-garde, ¿no? Y hay cosas como muy tradicionales, muy straight ahead, que es la música muy tradicional, ¿no? Que se puede también escuchar. O sea, creo que también hay una ausencia de comprensión en que realmente el jazz es muchas cosas también, ¿no? Como decir, ser mexicano, pues es muchas cosas, ¿no? Mi trabajo, digamos, está dentro de esta línea y por eso es que no soy purista en lo absoluto, está en esta línea de músicos del mundo que de alguna manera unen estas vertientes y me considero más una contadora de historias que otra cosa. Lo que pasa es que sí,
fui entrenada como cantante de jazz, los músicos con los que toco son jazzistas, improvisan, hay interplay entre los músicos, pero lo que estamos haciendo al fin y al cabo son contar historias a través de canciones. Y ese es, porque también dentro del jazz está este vertiente de el jazz vocal, que es lo que yo hago, ¿no? El jazz y a través de la voz, y a través de la voz como contadores de historias, ¿no? Entonces puedo cantar un Gracias a la Vida de Violeta Parra, que está incluido en mi disco, por ejemplo, pero con una cierta rearmonización muy específica, con cierta forma de frasear, pero sigue siendo Gracias a la Vida, ¿no? De Violeta Parra. Claro. En fin, creo que también hay una falta de cercanía para desmitificar esta idea o esta cosa de es que es súper difícil y nadie la entiende. Y partiendo de ese punto que mencionas, ahorita mencionabas una beta latinoamericana, una propuesta distinta. ¿Cómo describirías tú tu propuesta musical? Obviamente fundada en el jazz, pero con algunas otras vertientes interesantes que quizás te hagan única en la propuesta que actualmente tienes. Como bien dices, como que el punto de partida es el jazz en el sentido como armónico, ¿no? Que te decía, como el tipo de armonía que se usa, el tipo de músicos, pero me encanta la música de cámara también y la música de raíz latinoamericana, desde el sur, desde Brasil hasta México. Y bueno, y soy muy mexicana, entonces siempre está eso ahí presente, como debe ser. Pero creo que son esas tres influencias, sobre todo en mis últimos 3 discos más recientes. Hice un disco que lancé en el 2018, que fue como mi primera aproximación ya discográfica con el mundo de música de cámara, que yo tenía mucha curiosidad porque, digamos, mi timbre vocal es muy parecido a la de un cello, ¿no? Es como maderoso y está en ese registro. Y tenía muchas ganas de hacer ese experimento. Y grabé un disco con cuarteto de cuerdas con Brooklyn Rider, que es un cuarteto de cuerdas increíble, giramos por 3 años, pero sigue siendo, o sea, eran arreglos para cuarteto de cuerdas hechos por músicos que son jazzistas latinoamericanos y que entienden también el mundo de la música de cámara, que es Diego Esquisi, Jacques Morellenbaum, que trabajó muchos años con Caetano Veloso, Gonzalo Grau de Venezuela, y que son los mismos arreglistas con los que he trabajado en mis últimos 3 discos, incluyendo Aire, que es el disco que vamos a llevar a Monterrey. Has mencionado ya sobre tu necesidad de contar historias. ¿Son historias tuyas, historias de la gente, del pueblo mexicano? Platícanos un poquito sobre qué historias son las que tú cuentas a través de tus canciones, a través de tu música. Pues mira, así la pregunta inmediata es las historias del corazón humano, del ser humano, ¿no? Son historias de nuestra humanidad que en el corazón todos somos exactamente iguales. Y son historias dependiendo del repertorio. O sea, en este disco Aire, que es el que vamos a compartir en Monterrey, es un disco que se gestó durante la pandemia, o sea, durante el aislamiento, y que lancé el año pasado. Y pues es un disco lleno de gratitud. Mi intención con este disco era hablar de la gratitud y hablar de esas cosas invisibles que nos hacen seres humanos y que en esa humanidad nos hermanamos. Claro. También, pues todas las cosas que dimos por garantizadas y que durante la pandemia vimos que no, que eso puede suceder y que hay pérdida también, ¿no? Entonces, las historias que cuento en este disco en particular, pues fueron seleccionadas para contar esta historia, ¿no? Entonces, Gracias a la Vida, sin duda, hablando de la gratitud. Alfonsina y el Mar, que habla de la impermanencia, que fue una cosa tan clara durante la pandemia, ¿no? La impermanencia que es parte de nuestra vida y que si la tienes muy clara, le da un sentido distinto a nuestro transitar por esta vida, pero también historias escritas por mí, ¿no? Que son historias que viví durante la pandemia, pero que aunque son personales, aunque son experiencias propias, pues son experiencias tuyas y de cualquier persona que escucha, porque nuestra experiencia humana es la misma, ¿no? Él escribe un tema de 4 años que es pura inocencia. Pues todos hemos experimentado la inocencia. O un tema de mi sobrino viendo sobre el asombro, que cuando vio volar por primera vez un papalote, pues todos hemos experimentado el asombro. Claro. Experiencias de todos, ¿no? En realidad. Ahorita mencionabas colaboraciones, trabajar obviamente en conjunto con otros cuartetos, con grandes
ejecutores musicales. ¿Qué importancia han traído todas estas colaboraciones, Magos, particularmente para crecer tu propuesta musical? Me encanta tu pregunta porque, híjole, eso es crucial, es crucial. Para mí, yo creo tanto en la colaboración, creo que es uno de los grandes ejercicios de crecimiento porque te forza a salirte de tu zona de confort, te forza a salirte de tu propia narrativa y de cómo hacer las cosas, ¿no? Y todas estas colaboraciones pues siempre son con artistas que admiro muchísimo y que y que de alguna forma traen una nueva luz a cómo entiendo las cosas. Entonces, para mí es fundamental colaborar, no solamente colaborar, por ejemplo, cuando grabé con Brooklyn Rider, que sin duda fue una de las experiencias más entrañables y elevadas que he tenido dentro de la música. Eh, Gracias a ellos conocí a The Knights, que también The Knights es la orquesta con la que grabé este disco Aire, porque uno de el violín primero es fundador de esta orquesta de Nueva York, que son totalmente forward thinking, de avanzada, vanguardistas, y con ellos grabé el disco Aire y con mi cuarteto, que es el mismo cuarteto que llevo en Monterrey. Sí. Pero para mí es fundamental verse en el otro y porque aparte te cuestionas, ¿no? Entonces, para mí ha sido importantísimo, creo que es una gran herramienta de crecimiento y también, pues eso, rodearte de los arreglistas con los que trabajo. Le preguntaron una vez a Sting, ¿no? Le decían, bueno, es que tú eres grandioso y sabes todo. Y Sting dijo, no, yo no sé todo, yo sé mis canciones, pero sé muy bien de quién rodearme. Y creo que ese es el gran de la colaboración, ¿no? Como quiénes son tus músicos, de quién te rodeas para que sirvan de la mejor manera a tu propia visión. Y, y eso sí es muy importante, ¿no? Como la calidad de tu visión, qué es lo que quieres, cómo lo quieres decir, cómo lo quieres hacer, y todos los colaboradores que de alguna manera alinearse todos para servir esa visión, ¿no? A ver, para la gente que a lo mejor no estamos tan acostumbrados a vivir en ese mundo tan profesional de la música, ahorita mencionabas a estos cuartetos, a gente que es muy profesional, ¿no? Muy profesional en lo que hace. Obviamente tú eres muchísimo, muy profesional, pero por ejemplo, estos encuentros, estas colaboraciones que se dan, ¿cómo se dan? ¿Son tan perfectas como la gente percibimos que pudieran ser? En otras palabras, tú les mandas partituras, les mandas los temas, ellos a lo mejor los estudian en algún momento y luego se juntan para grabar. Platícanos un poquito para la gente que a lo mejor no estamos inmersos en el mundo del jazz, que de entrada es tan perfeccionista, independientemente de la parte de la improvisación que conlleva, sobre esas sesiones de grabación. O sea, ¿cómo es la relación de una colaboración promedio, por ejemplo, con uno de estos artistas que tú mencionas hace unos minutos? Justamente porque son top, no todas estas personas. La forma de trabajar en Nueva York es muy eficiente, tengo que decirlo, y es eficiente porque tiempo es dinero y todo el mundo está muy ocupado y tienes que ser muy eficiente. O sea, no hay de que, ay, vamos a juntarnos a ensayar 10 veces o sea, así. Entonces, digamos, cómo funciona, ya sea con tu cuarteto o con un cuarteto de cuerdas o con tu cuarteto y una orquesta, pues en este caso es tener los arreglos previos, ¿no? Quien sea que los vaya a hacer, si los hago yo, por ejemplo, yo no escribo para orquesta, entonces comisionas a los arreglos. El proceso de hacer los arreglos ahí sí me tomó mucho tiempo porque no, o sea, estoy muy involucrada en el proceso creativo, entonces surgen de mí, pero tienen que crecer a través de otro arreglista, entonces es ir y venir y revisar y cambiar y modificar, en eso sí me tomo mi tiempo. Pero una vez que están las partituras listas y una vez que está definido la visión del sonido del disco, manda las partituras a la orquesta o a mi cuarteto, se mandan las partituras y se ensaya una vez y a la siguiente sesión es entrar a estudio y grabar y hacer 2 tomas y vámonos. Es como... Y normalmente digamos, en esta escena, pues graban todos al mismo tiempo y ya, y ahí está, ¿no? Y después se mezcla y se graba, pero no es así de que hay 30,000 horas y 30, o sea, no tienes ese lujo. Entonces todo el mundo tiene que sonar muy bien
en la primera y en la segunda toma. Yo en este caso, o sea, eso es lo que sucede normalmente. Yo en este caso de este disco en particular, tuvimos que hacer una modificación porque ya a mí me dio COVID un día antes que entramos a estudio y llevábamos posponiendo la grabación meses y meses y meses y meses. Entonces yo dije ya, o sea, todo el mundo, porque todo el mundo testeaba positivo. Entonces un día antes yo dije, nos vamos y grabo con COVID y ahí está, pero yo no podía estar en el mismo estudio, en el mismo cuarto que todo el mundo. Entonces, en este caso único, todo el mundo tuvo que grabar y yo grabé 2 días después con COVID, todavía con COVID, pero sin contagiar a todo el mundo. Qué interesante. Para esta producción, bueno, la producción de aire es la que vas a presentar en el Aula Magna este próximo 14 de junio. Obviamente va a estar basada en tu producción de aire, pero tendrás algunas otras sorpresas, algunas otras cuestiones que se estarán presentando ese día. Principalmente es el disco aire, pero vamos a tener un par de sorpresas muy lindas que sé que les van a gustar mucho a nuestros amigos de Monterrey. Pues muchísimas gracias, Magos. Y aquí viene una pregunta un poquito más capciosa, pero yo creo que muy interesante y más que todo para los que amamos pues amamos el mundo de la música, ¿no? Y amamos también al jazz, aun y cuando muchas veces no lo entendamos como lo debemos de entender, o no estemos tan educados como para entenderlo también. Pero, por ejemplo, tú, Magos, que eres mexicana, que eres compositora, cantante de jazz durante más de 25 años ya de carrera o 25 años de carrera, ¿tú qué harías para aumentar el consumo del jazz en México? Puntualmente, ¿qué acciones harías para eso? Ay, pues tú deberías de ser secretario de Cultura. Esas son las preguntas, ¿no? Creo que son grandes retos, pero para mí siempre, Roberto, para mí todo tiene que ver con la educación, porque o sea, primero entender que por ejemplo, yo no fui criada como música clásica, ¿no? Pero trabajo con músicos clásicos y mi sensibilidad por trabajar con ellos a la música clásica ha crecido por trabajar con ellos, pero yo no vengo de ahí. Sin embargo, puedo escuchar un concierto de música clásica y disfrutarlo. O sea, primero quiero aclarar que no, uno no necesita ser conocedor para disfrutar una expresión artística. Vas a un museo y ves un Monet, ¿no? No quiere decir que uno sea pintor y que uno se haya estudiado apreciación artística, pero tienes una experiencia, ¿no? La que sea, tienes una experiencia. Entonces, o sea, antes de responder tu pregunta, quiero decir que cualquier expresión artística te otorga una experiencia y una experiencia que puede ser de diferentes niveles. Como conocedor puedes tener la experiencia de, claro, esto me remonta a bla, 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 bla. O puedes tener una experiencia muy sensorial, muy emocional, de decir, esta pintura me provoca ira, me provoca pasión, me provoca paz, me conecta con algo. Entonces, o sea, antes quiero, o sea, aclarar eso porque lo mismo sucede con la música. Puedes no conocer el jazz, ir y ver una gran ejecución de alguien y decir, wow, esto me provoca emoción o esto, ¿no? O sea, como entender que el arte es de todos, cualquier expresión artística es de todos y a todos nos conecta con diferentes fibras de nuestra percepción emocional. Claro. O física, ¿no? Entonces, dicho eso, creo que tanto el jazz como cualquier otra expresión artística en México, todo surge con la educación. O sea, si nosotros en la escuela sí o sí tenemos clase de música, si nosotros en la escuela sí o sí tenemos clase de pintura desde chiquitos, ¿no? Entonces, esta cosa híjole, es que yo no sé si lo voy a entender, cambia, porque ya la relación del individuo con el arte es mucho más natural, aunque no te vuelvas pintor, aunque no te enseñen pero que tengas clases de música, que todos los niños sepan solfeo, que todos los niños sepan tocar, aunque sea un poquito de piano, un poquito de, no, cantar, un poquito que vayan a la coral. O sea, para mí todo tiene que ver con la educación, para empezar, porque desmitifica esta distancia con el arte y se vuelve una cosa más lúdica. Y por otro lado, pues entender que el jazz hoy en día no es una cosa que pertenece a Estados Unidos y a Harlem y bebop. O sea, hoy en día el jazz es una cosa sumamente globalizada. Justamente como parte de esta gira voy a dar un concierto y es pertinente en tu pregunta, voy a dar, porque es muy importante,
Parte de esta gira es Monterrey, 14 de junio, y el 16 de junio voy a estar en la Ciudad de México, en el Teatro de la Ciudad, en un festival que organiza la Escena Nacional de Jazz, que se llama Jazz MX, y van a ser puras bandas hechas, digamos, de mexicanos. Claro. Entonces, también es un poco como organizarse como género, ¿no? Y ese es un gran esfuerzo que están haciendo los músicos nacionales de organizarse, fortalecerse, estimularse, generar más discos, y tiene que ver con la demanda y con la oferta y con cómo los medios lo plantean, ¿no? O sea, no es lo mismo hacer una entrevista como la que estamos haciendo aquí, en la que tus preguntas son sumamente luminosas, o sea, dan luminosidad al tema, a distanciarnos, de generar todavía más distancia de esta expresión artística. Entonces, pero para mí empieza con la educación, porque si las nuevas generaciones son músicos o aprecian, van a demandar tener más cercanía a la música y entonces va a haber más apreciación y van a haber más músicos y va a haber más gente que va a entender y que va a quererse aproximar a la música, ¿no? Y muchas veces te acercas más a lo que entiendes. Y como tú dices, una educación a una temprana edad haría la diferencia también para que la gente pudiera acercarse más a esos géneros que no es porque no les gusten, es porque no los conocen y a veces los ahuyentan por ese mismo desconocimiento. Tampoco es de que, o sea, yo creo que hay espacio para todo el tipo de música, ¿no? De la música que es entretenimiento, la música para bailar, y toda cabe, ¿no? Yo creo que, pues sí, pues hay espacio para todo y cuanto más se comunique y más espacios haya, pues más gente va a querer tener la curiosidad. También se vale decir, no me gusta más, eso se vale perfectamente. O decir, wow, acabo de descubrir algo que, o sea, como para mí la música clásica, cuando empecé a cantar más con músicos clásicos fue, wow, cuánto estoy aprendiendo de los músicos clásicos para mi propia ejecución estética. El rigor que tienen los músicos clásicos ha sido una gran experiencia de aprendizaje, ¿no? Por último, Magos, tú eres una mujer que siempre se ha distinguido por apoyar diferentes causas, ¿no? Causas sociales. Platícanos un poquito más sobre ese perfil tuyo dentro de la música. Para mí es muy importante no salirme de mi vertiz, que es la música, ¿no? Y a través de ese espacio hacer todas estas iniciativas que bien mencionas. Me invitaron hace muchos años a ser vocera de ONU Mujeres para temas de violencia, acabar la violencia de género y procurar o promover la igualdad de género. Eh, por supuesto que dije que sí, porque es algo necesario, porque todas las mujeres tenemos una historia que contar y porque es algo que a través de la imagen pública puedes hacer resonar. Pero luego a través de la música, es decir, grabo un disco para apoyar la campaña He for She de ONU Mujeres, por ejemplo, con Javier Limón. O acabo de dar un concierto en Naciones Unidas, en los headquarters, como parte de la conferencia más importante que define la agenda de derechos de género para los próximos años. Y la música lo pusieron en el centro de la conversación, como la música como un agente transformador, con mi alma. O doy giras, cuando estoy de gira en diferentes países, hacemos pláticas en universidades con las nuevas generaciones para levantar la pregunta, porque creo que esa parte, o sea, no se trata de, es que, ¿no? Es, para ti, ¿qué es la igualdad de género? Para ti, ¿qué es la violencia de género? ¿Qué esperas tú para tu desarrollo? ¿No? Como un poco levantar estas preguntas, pero siempre a través de la música. Y la verdad es que es un honor y un privilegio poder hacerlo, ¿no? Porque pues todas las mujeres tenemos, o sea, es algo que tiene que cambiar y que tiene que cambiar ya. Y es algo que sufren todas las mujeres en todo el mundo, en todos los estratos socioeconómicos. Y el tema de la igualdad sigue siendo, o sea, estamos mejor que hace 10 años, pero hay mucho que hacer, ¿no? Y qué mejor si es a través de la música, ¿no? Y particularmente a través del jazz, que se pueda comunicar todo eso, porque yo creo que el jazz tiene esa característica, ¿no? Que es un género bastante neutral en el sentido de que lo puedes disfrutar, lo puedes reflexionar, lo puedes, lo puedes vivir de diferentes formas, ¿no? Y si ese es un camino o una herramienta para llevar un mensaje, pues qué mejor. La verdad es que muchas felicidades. Muchas gracias, Roberto, gracias.